Estas enfermedades crónicas son la enfermedad coronaria, los cánceres, la enfermedad cerebrovascular, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes, deterioro cognitivo, fenómenos de autoinmunidad. Y habíamos visto que estas enfermedades estaban vinculadas a condiciones que, cuando estaban presentes, hacían más probable el surgimiento de estas enfermedades. Y lo llamamos, cuando la vinculación es fuerte, de factores de riesgo, y si no, como asociaciones. Y los factores de riesgo más marcados, el principal es la alimentación insalubre y el exceso de peso, por eso lo jerarquizamos y le vamos a dar un peso especial en la charla: el sedentarismo, la hipertensión, los trastornos de las grasas, el colesterol, triglicéridos, el hábito de fumar, la diabetes y otros todavía menos impuestos, pero que vienen en progresiva consideración, como los trastornos de ansiedad y depresión. La diabetes figura a la vez como enfermedad porque puede generar mortalidad en sí misma, pensando en alguien que tiene un coma diabético y puede fallecer por eso, o puede figurar como factor de riesgo porque hace más factible que otras enfermedades, como la enfermedad coronaria o la enfermedad cerebrovascular, sean más frecuentes. Hasta ahora, lo que pudimos ver, que estos factores de riesgo generadores de las enfermedades están bastante descontrolados, y es esperable que un mejor control mejore la prevalencia de las enfermedades crónicas. El tema a presentar, o la hipótesis, si el descontrol de los factores de riesgo tiene que ver con lo personal, tiene que ver con el libre albedrío, con la capacidad y responsabilidad que tiene uno con cuidarse más o menos, tiene que ver con que entonces el médico pueda enojarse con uno porque los resultados no son buenos, o te puedan decir: si no me vas a dar bolilla, o si no dejas de fumar, no vengas más. Esa sería una hipótesis más basada en lo que podríamos decir el libre albedrío. Y otra hipótesis es poder pensar si realmente nosotros estamos con tanta capacidad de autodecisión y si no estamos un poco condicionados también por el ambiente. Y lo que trataremos es de discurrir sobre una de estas hipótesis que desde el área nos parece la más factible. Por eso tomamos un antropólogo que es un poco como el padre del antimodelo médico hegemónico, y que nos dice esto, y que avalamos y por eso lo traemos. El riesgo colocado exclusivamente en el sujeto supone explícita o implícitamente que dicho sujeto es un ser libre, con capacidad y posibilidad de elegir si se expone o no a un determinado factor de riesgo o a una conducta de riesgo. Y tenemos la obligación, en primera instancia, de reconstruir el contexto real de la vida de las personas, el marco en el cual desarrolla su vida cotidiana. Los seres humanos no están descontextualizados. O sea que nuestra hipótesis es que hay muchas condiciones del ambiente que influyen en la toma de nuestras decisiones y que por lo tanto hacen que estas decisiones no sean tan libres. Y de acá en además vamos a tratar de ver si los podemos convencer de que algo de esto por lo menos existe. Entonces, el esquema sería: tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos las causas adicionales de las mismas. Por ahí podemos pensar que detrás de esas causas, el no control de esas causas, tenemos lo que serían las causas de las causas. Y ahí podemos pensar en las desigualdades sociales, la presión de la industria, los déficits regulatorios del Estado, de educación, las redes sociales de apoyo cada vez más débiles y la soledad, la competitividad, el excesivo consumismo, como factores más salientes, si bien uno podría hacer una lista bastante más extensa. Entonces le vamos a dedicar
un ratito a cada uno de estos aspectos. ¿Cómo actúan las desigualdades sociales? Lo presentamos como el primer aspecto a considerar porque probablemente sea el que tenga más peso, limitando por un lado el acceso a la atención médica. Si uno llega a la atención médica limitando la posibilidad de tratamientos, probablemente la gente con más marginada tiene una mayor exposición a condiciones de riesgo, tiene menos acceso a políticas de educación y al beneficio de las mismas, y por otra parte probablemente también tenga una mayor vulnerabilidad a las estrategias de la industria. Nosotros tenemos un plan genético que orienta hacia la supervivencia y orienta hacia la reproducción. La supervivencia vinculada con la reproducción, y de esa manera poder sostener la continuidad de la especie. Entonces, lo que ocurre es que ante estas realidades desfavorables, uno genera mecanismos adaptativos. Son mecanismos adaptativos de significancia y que nos van desgastando, y cuya consecuencia final es la enfermedad o la muerte prematura. Y a la vez, como hay que cumplir con el mandato genético, probablemente también la reproducción temprana. Por eso vemos en zonas más marginadas, en general madres cada vez a menor edad, y en general hombres y mujeres viviendo menos del promedio o menos de la esperanza de vida. Vamos como un ejemplo, ya que dijimos que nos íbamos a introducir sobre todo en los aspectos nutricionales, 5 aspectos que podrían hacer a la calidad alimentaria, simplemente para mostrar cómo en los quintiles de ingreso más bajo las condiciones son más desfavorables. Tenemos, por ejemplo, el porcentaje de obesidad medido en personas de 18 o más años, y en el quintil más bajo el porcentaje es del 36,9% y en el quintil más alto del 29%. Tenemos el porcentaje de bebidas azucaradas todos los días en niños de 2 años o más, y el porcentaje es del 46,9% en el quintil más bajo y casi la mitad en el quintil más alto. Y así nos pasa con el resto de los factores. Consumo de frutas frescas al menos una vez en el día, no las recomendaciones que son por lo menos 5 veces al día. Y vean cómo hay un comparativo entre el 22,8% versus el 45,3% en el quintil más alto. El consumo de verduras también al menos una vez por día, en este caso excluyendo la batata y la papa. Y ver cómo en el quintil más bajo es del 34,7% y en el quintil más alto de 44,6%. Y el porcentaje de consumo de pescado al menos una vez por semana. Muy bajo para el quintil bajo, 16%, y sustancialmente más alto para el 39,5%. Esto es lo que demuestra que la gente con dificultades económicas tiene menor acceso a una alimentación saludable, y además tiene un menor acceso de muchas cosas más que hacen a la salud. Y algunos consideran esta situación como una forma más novedosa de dominación del mercado. No es que no tengamos nutrición, la nutrición la tenemos, pero en niveles de intensidad más bajo del que teníamos antes. Estamos atravesando la transición epidemiológica, y la nutrición, en realidad, desde el punto de vista, si uno lo mira del mercado, es más culpógena. Por otra parte, genera individuos que tienen muchas dificultades de accesos laborales porque están desnutridos. Y en general la demostración de casos de nutrición que subleva un poco a la población. En cambio, cuando esto se sustituye por obesidad, tenemos de alguna manera una mano de obra barata que sirve un rato, y si hay mucha desocupación, por lo menos una mano de obra que se puede encargar de hacer changas por su cuenta hasta que puede sostener su vida. Y por esa parte parece menos ofensivo ver gente gordita que ver gente desnutrida. Por eso algunos piensan
que el mercado lo que hace es cambiar desnutrición por obesidad, y la obesidad es más eficiente desde el punto de vista de las políticas del mercado. El segundo factor que queríamos mostrarle es la cuestión vinculada a la presión de la industria. También puesta como ejemplo la industria alimentaria, y poder reflexionar, volver a la reflexión inicial de si realmente somos libres o tan libres como pensamos para elegir qué comer. Venimos con una preparación genética para elegir alimentos saludables, y parecería que en algún momento esa preparación genética se cambia por un patrón alimentario más moderno. En realidad, contextualmente, esto comienza a cambiar más o menos a partir de la década del 70, donde se producen algunas modificaciones. La población se vuelve un poco más urbana, hay un ingreso directo de la mujer más intensivo en el mercado laboral, hay una globalización que permite llevar muchos productos a muchos lugares a la vez, y entonces comienza a haber necesidades de una alimentación distinta. Ya no hay tanto tiempo para alimentos saludables, se necesita ser más rápido, más expeditivo, y empezamos a confiar en alguien que nos pueda proveer la alimentación. Una alimentación más basada en productos elaborados, procesados o ultraprocesados. O sea que de alguna manera empezamos a tercerizar la forma en la cual nos alimentamos y le pasamos la responsabilidad a otro, pero aparentemente a un costo significativo. ¿Qué hace entonces la industria alimentaria? Te dice, bueno, cómo no, yo te voy a ayudar, estás con estas necesidades, y te empiezo a ofrecer lo siguiente. Alimentos de alta disponibilidad tenemos por todos lados, desde las máquinas expendedoras, kioscos por todos lados, restaurantes por todos lados, y kioscos escolares, e incluso alta disponibilidad en cuanto a que los paquetes son paquetes de un tamaño significativo. A un valor relativamente bajo para el mercado, hay otros alimentos más naturales que suelen salir bastante más caros, y a pesar de este valor bajo, como la producción es una producción en escala, es una producción también barata, lo que permite tener los alimentos un valor bajo, y eso genera significativas ganancias a la industria. Hay estrategias agresivas de marketing, hay información nutricional complementaria de dudosa base científica, que a veces es poco regulada por los estados. Se buscan referentes comunitarios de apoyo a este tipo de alimentación, por ejemplo, cocineros muy conocidos o asociaciones conocidas, y se jerarquiza especialmente como target la población infantil y adolescente. Se generan estrategias agresivas de publicidad, los van a ver con una alta exposición en la uva pública, sobre todo vinculado a aspectos visuales. Una ve una hamburguesa de McDonald's o Burger King y tiene muchas ganas de comerla, o la exposición de alimentos o de platos de los restaurantes y le da muchas ganas de comerlos. Y sobre todo, lo más importante, que hay un conjunto bastante significativo y numeroso de ingenieros alimentarios que están trabajando buscando cosas con los alimentos, sobre todo una alta palatabilidad, un alto gusto, quiere decir, para que podamos competir con nuestra genética y los alimentos para los cuales venimos preparados a consumir. En general esto se logra con altos niveles de azúcares, grasas saturadas y trans, sal y aditivos. Se busca que los alimentos tengan poca capacidad saciógena y un alto poder adictivo, entrando en un circuito que es un circuito distinto al circuito biológico tradicional y que depende sobre todo de un neurotransmisor que se llama dopamina, cuyo descenso nos genera sensación de malestar y la necesidad de volver a subir estos niveles de dopamina, o sea, volver a comer más.
En parte la capacidad saciógena tiene que ver con la rápida absorción de los alimentos. Nosotros, cuando comemos, liberamos hormonas en nuestro tubo digestivo que le informan al hipotálamo: mira que está llegando comida, y frena un poco y genera un poco de sensación de saciedad. Pero cuando el alimento pasa muy rápidamente, todas esas hormonas llegan muy tardíamente cuando ya metimos un gran volumen de alimentos. Estos son simplemente algunos ejemplos. Esta venta de copos azucarados dice naturalmente Granix, y la verdad que los copos muy en la naturaleza no existen, con los dibujitos de león para sensibilizar a la gente menor. Estaría bueno que las asociaciones de pediatras sobre todo alienten al consumo de alimentos naturales y no tanto a los cereales en galletitas. Y la verdad que todos sufrimos el impacto de McDonald's y sus muñequitos, con los chicos tratando de decir llévame porque quiero el muñequito, y con el muñequito te metieron la hamburguesa y te empezaron a hacer adictos a la hamburguesa de McDonald's. Otra de las estrategias, como dijimos, es bajar el precio. Entonces te damos 2x1 con las criollitas, las Pringles, o copiamos estrategias de la industria tabacalera, como vincular el cigarrillo a los actos deportivos, a la aventura o a la independencia. Y lo mismo hace la industria alimentaria. De hecho, muchos de los capitales de la industria tabacalera viraron y pasaron a invertir en alimentos. Acá esto es como toma Coca-Cola y vas a ser un ganador. Todo lo que les mostré es relativamente reciente, del supermercado de la esquina de casa. Este es el diario Clarín del 19 de octubre, hace nada más que 2 días, y dice esto: Burger King, cómo aprovechar el descuento de la hamburguesa Whopper. Pero lo peor es que dice: hasta el 33 de octubre la campaña invita a acceder al descuento para cooperar con el Banco de Alimentos de Buenos Aires, organización sin fines de lucro que contribuye a reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos. La verdad que expresar a Burger King patrocinando una mejora de la nutrición, de los parámetros nutricionales, suena un poquito psicopático, ¿no? Vamos a poner como ejemplo la sal no es natural, no está en la naturaleza naturalmente en nuestros alimentos. Lo usa la industria, genera bebidas procesadas, representan, según la última encuesta de nutrición y salud, el 80% del ingreso diario de sal. Esto hace que los alimentos tengan gusto, esto hace que nosotros comamos comidas procesadas. Por otra parte, la sal nos da sed, la sal hace que consumamos refrescos, gaseosas, aguas minerales, no con el bingo, cerramos el circuito. Nos podemos preguntar, ¿cierto están así? Y esto es de las guías alimentarias para la población argentina, en la versión del 2016, y muestra que de la cantidad de líquidos que incorporamos, el 50% tiene que ver con bebidas azucaradas, un 29% con bebidas light, también puertas por la industria, sobre todo lo que sean aditivos y edulcorantes. Siempre aparece una sospecha sobre sus efectos metabólicos y sobre sus capacidades adictivas, y solamente un 21% de la población toma lo que uno debería tomar naturalmente, que es agua pura. O sea que evidentemente la estrategia de la industria está siendo. Entonces, para eso me hizo acordar cuando le tercerizamos la alimentación nuestra a la industria, como iban en la película la gente a pedirle al padrino: mira, necesito un favorcito. En un cuarto oscuro le tenías casi que hablar en el oído. El padrino te decía: bueno, quédate tranquilo que te lo voy a solucionar, pero agarrate Catalina, porque después cuando te llamaba al padrino tenías que estar a la altura. Y creo que esto estamos haciendo un arreglo con alguien parecido al padrino. Pues les traigo un comentario de una famosa nutricionista
americana, que nos hace este breve relato. Dice: creemos que elegimos los alimentos por razones de gusto personal, conveniencia y costo. Negamos que podemos ser manipulados por la publicidad y el marketing. Y los profesionales de la nutrición generalmente creen que las campañas de alimentos están genuinamente interesadas en mejorar la salud de las personas, y las dos cosas son falsas. Y yo creo que, no sé, con los programas de los profesionales de la nutrición, no me animo con esto, creo que no, pero creo que consideramos que somos bastante más libres en las elecciones de los que pensamos. De hecho, algunos calculan que el azúcar es hasta 7 veces más adictiva que la cocaína. Bien, el otro punto que quería charlar son los déficits regulatorios, porque necesariamente este movimiento de la industria necesitaría un balance adecuado de las estructuras regulatorias, ya sean en la fabricación, en decir hasta acá puede llegar cómo hacer los alimentos, ya sea en la comercialización, como hay con los cigarrillos, donde cada punto que se sube el impuesto es gente que deja de fumar, y también en cuanto a la publicidad, con respecto sobre todo al tema de los rotulados, que dice que desde hace 3 años se está debatiendo alguna cuestión vinculada al rotulado, y todavía hay dificultades para avanzar en el mismo, porque supongo que hay bastantes reticencias de la industria. Como es un tema en el cual está involucrada o ha estado involucrada WADA, que trabaja en el ministerio, o sea, me pareció prudente y también lindo como para trabajar en equipo, que les haga algunos comentarios sobre la realidad mirada desde su lado. Hugo planteaba esta situación del individuo versus el entorno, esta dicotomía que existe, y hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, se habla de ambientes obesogénicos, un poco para dar cuenta, digamos, de que el individuo que tiene sobrepeso o obesidad no es porque él decide, ¿no? Esa libertad de la cual hablamos nosotros con tanta liviandad, por decirlo de alguna forma, no es tal, y sabemos que hay ambientes obesogénicos. Hoy día ya se estudia ese ambiente que puede llevar a una persona o una comunidad a ser obesa. Así que eso tengámoslo en cuenta cuando estigmatizamos a la persona, que en realidad esa persona está inmersa en un entorno que ese es el entorno que contribuye fuertemente al desarrollo de sobrepeso. Otra cosa que quería aportar, solamente para remarcar cosas que dijo Hugo. Hugo habló de las diferencias de sobrepeso e ingesta de alimentos según el quintil de ingreso. Ustedes saben que a las personas nosotros podemos clasificarlas según el ingreso familiar que tienen, y para la encuesta que mostró Hugo se habló de quintil 1 a 5, siendo el quintil 1 el más bajo y el quintil 5 el de más altos ingresos. Un dato que también sucedió a partir de esa encuesta es que, por ejemplo, la baja talla en los niños era 2 veces y media más alta en los quintiles de menores ingresos. Y esa baja talla está relacionada directamente con la calidad nutricional de los alimentos ingeridos. ¿Qué significa esto? Yo puedo consumir suficiente energía que me va a mantener el peso adecuado, por eso en general el tema de la obesidad, pero no voy a tener los nutrientes necesarios como para alcanzar mi máximo potencial genético, y no voy a ser tan alto como debería ser. Y eso se ve claramente en las poblaciones de menos ingresos, como les decía, que 2 veces y medio más se da baja talla en las poblaciones más pobres. Así que bueno, eso por datos de lo que fue diciendo Huguito, para no interrumpir lo que quería agregar, para que tengamos en cuenta cómo impacta el nivel socioeconómico de las personas en la salud y en la nutrición. Y de vuelta, veamos cuán libres fueron estas personas de elegir sus alimentos y cómo el impacto del entorno genera que alguien tenga baja talla. Porque aparte, si pensamos en la baja talla, no nos importa solamente porque no vamos a tener el equipo de la NBA con todas personas altas.
Lo que nos importa es que si esa persona no alcanzó su máximo potencial genético en altura, seguramente también nivel intelectual va a estar afectado y otras capacidades van a estar afectadas. Es eso lo que nos importa. La otra cosa que Hugo decía recién es esto de tener en cuenta que atrás, un poco a raíz del libro que mostraba, de Marion Nestlé, es que siempre atrás de todo esto hay intereses, y lo que nosotros tenemos que no tenemos que ser inocentes sobre los intereses que hay atrás. O sea, una empresa que vende alimentos, su principal interés va a ser generar ingresos para su empresa. Entonces, no nos tenemos que olvidar eso. Y eso va a ser lo que traccione todo el bagaje de acciones que haga esa empresa. En Argentina hubo una experiencia bastante buena con respecto a las grasas trans. Allá por el año 2006 más o menos, se trabajó mucho con las empresas para que bajen el contenido de grasas trans. Y hoy día tenemos alimentos sin grasas trans en Argentina, a punto de que hay países de la región que no tienen esa suerte. Nosotros tenemos un perfil de alimentos con grasas trans bastante favorable para nuestra población. Con respecto al rotulado, en Argentina se viene trabajando bastante, traccionado un poco por la OMS, por la OPS, conociendo lo que contaba Anto ahí de Chile, del rotulado que existe en Chile. Y de vuelta, vengo con esta noción. No siempre nosotros tenemos que pensar que la salud es el primer bastión que va a guiar todas las discusiones, sino que hay muchas otras discusiones que empiezan a meterse subrepticiamente en la discusión. Entonces, cuando hablamos de endemonizar alimentos, bueno, nos tenemos que preguntar qué es lo que nos da miedo. ¿Por qué endemonizar alimentos? ¿Por qué no puedo saber que un alimento es rico en calorías, alto en calorías, en grasas saturadas, que es en definitiva lo que va a impactar en mi salud o no? Entonces, sí, esa sería la real libertad para que yo pueda elegir. En Argentina, por ley, los alimentos envasados tienen que tener ese rotulado. El tema es que ese rotulado es un como sí. Los datos que se relevaron el año pasado demuestran que solamente 3 de cada 10 personas lee el rotulado. Si ustedes me preguntan a mí, yo no lo leo. Y si me hubieran hecho la encuesta, yo hubiera dicho que no lo leo. Pero si me hubieran preguntado por qué no lo leo, y yo les hubiera dicho que es porque es tan difícil de leer y de entender que aún yo siendo profesional, a veces tengo que hacer tantas cuentas para saber qué alimento es mejor comprar que ni lo leo, ya ni me gasto en leerlo. Entonces no sabemos si esas 7 personas que no lo leen es porque no les interesa o porque les resultó imposible leer el rotulado de antemano. Ahora bien, a esas 3 personas que sí leían el rotulado les preguntaron si lo entendían. Y solo la mitad de esas personas dijo que sí lo entendía. O sea que tenemos un 50% de personas que sí leen el rotulado y que son persistentes en querer leerlo a pesar de que no lo entiendan. Bueno, pero eso es un ejemplo de cómo nos dicen que nos dan información y en realidad no nos están dando información. Uno tiene que ser idóneo, nivel profesional, para poder entender el rotulado y es complicado, ¿sí? Aún así es complicado. Entonces, por eso, a partir de estas realidades, esto de que la gente no lo lee, que la gente no lo entiende, que hay que ir con anteojos de mucho aumento para poder leer ese rotulado, porque a veces es hasta ilegible, es que se empiezan a proponer en el mundo estos semáforos, hay advertencias, etc. Bueno, en Chile, después de muchísimas batallas, porque estas cosas no son fáciles, lograron imponer estos 4 sellos que lo que hacen es advertirle al consumidor que ese alimento tiene algún nutriente o una composición de nutrientes que puede ser dañina para la salud. Si es alto en calorías, va a contribuir a fomentar el sobrepeso y la obesidad. Si es alto en sodio, va a contribuir a problemas cardíacos, hipertensión, etc. Lo mismo que alto en grasas saturadas o en azúcares.
Y de esta forma, este rotulado lo que permite es, de una mirada rápida, saber que ese alimento, a pesar de que yo en algún momento pensé que era saludable, como por ejemplo un yogur, no lo es tanto. O como por ejemplo una barrita de cereal que no la es tanto. Entonces, ese marketing que hicieron las empresas en decir, bueno, estás apurado, vas al gimnasio, comete una barrita de cereal, ¿cuál sería la diferencia entre comerme esa barrita de cereal y comerme una bauquita, por ejemplo, o comerme un chocolate? Si el contenido en azúcares probablemente es el mismo y el contenido en nutrientes capaz no sea tan beneficioso. En estos debates que se empiezan a dar entre los que dicen hay que poner, informar, no permitir, porque por ejemplo la ley incluso habla de que en Chile se aplica aquellos alimentos que están destinados a niños, si tienen estos sellos, no pueden tener imágenes de muñecos ni estimular el consumo. Que la ley de Chile y el proyecto de ley acá también hablan de que una vez que se ponen estos sellos por la composición nutricional del producto, no se puede promover, por ejemplo, con imágenes de muñequitos para nenes o con colores, etc. Entonces empiezan estos discursos de tironeo. Yo digo a veces que se embarran las canchas, ¿no es cierto? Porque el discurso es tan arrevesado que es difícil avanzar. Y por ejemplo la COPAL dice, todos los alimentos pueden ser incluidos siempre que se consumen variedad y equilibrio, junto con la actividad física. Entonces empiezan a haber estos discursos de que todos los alimentos son buenos siempre y cuando la cantidad sea la suficiente o se coma en pequeñas proporciones. Entonces nos corremos la cola y terminamos diciendo, bueno, entonces no le pongamos ninguna etiqueta a ningún alimento, porque total, si vos comes poquito de eso, puede ser parte de tu dieta. ¿Se entiende? Es como un discurso que se empieza a complicar. Y en realidad, sí hay alimentos que son más saludables y hay alimentos que son menos saludables. Bueno, lo que se plantea muchas veces es que definir un alimento saludable es complicado porque nosotros tenemos que hablar de alimentaciones saludables. Un alimento en sí mismo, definir exactamente cómo es un alimento saludable es complicado porque vamos a hablar de cosas que tiene ese alimento y cosas que le faltan a ese alimento. Por ejemplo, si yo tengo un alimento alto en calorías, pero muy bueno porque tiene, por ejemplo, grasas esenciales, ¿cómo lo clasifico? ¿Lo clasifico como bueno o como malo? ¿Sí? Entonces empezamos con esa discrepancia. Es muy difícil discrepar y decir este es bueno y este es malo, no podemos dicotomizar, pero sí podemos decir, bueno, esto es alto en azúcares libres, es un alimento que yo podría prevenir en mi alimentación. Alto en grasas saturadas, es un alimento que yo podría evitar en mi alimentación. Alto en sodio, también podría evitarlo en mi alimentación. Y alto en calorías, ahí podríamos ver, porque por ejemplo, si yo miro, hay ciertos alimentos que son altos en calorías, pero tienen mucha cantidad de otros nutrientes, ahí podríamos discutirlo. Pero también es cierto que yo un alimento alto en calorías voy a querer que sea limitado en mi alimentación o elegir un alimento que sea igual, pero bajo en calorías. Estos sellos se utilizan mucho para que la gente simplemente trate de comparar. Es como decir, entre uno que tiene el sello y me ofrece lo mismo que otro que no tiene el sello, bueno, elijo. Lo de la industria es típico, digamos, porque me contás que todo en una dosis adecuada puede ser permitido, pero yo hago todo lo posible para que la tuya no sea una dosis adecuada, con lo cual es un poco mentirita lo que te estoy diciendo, ¿no? Bueno, alguna breve referencia a la educación. La presión en el ambiente hace que tendremos que estar preparados para contrabalancear la misma y hace que tengamos que tener una polícula educativa adecuada y ahí se arma todo un camino complejo de definir. Probablemente tomamos a este autor que es contemporáneo, que es un filósofo y que dice que básicamente lo que hay es un modelo educativo más que nada explicativo. El modelo explicativo
genera en el otro el no desarrollo de la capacidad de razonamiento y de independencia, y que un modelo es exclusivamente explicativo o básicamente explicativo es un modelo más atontador, y que el modelo educativo más emancipador es el que promueve la reflexión y enseña los caminos para que el otro encuentre su camino, más que reproducir una explicación que yo sé de algo y que está condicionada por mi punto de vista. Y lo que necesitamos es un modelo que emancipe más a la gente. Trae a colación un antiguo pedagogo de la Revolución Francesa que lo expulsan de Francia porque considera que la Revolución Francesa se había quedado en nada, en puro discurso. Entonces consigue trabajo en una universidad en Holanda, en realidad es en Bélgica, pero en un colegio que hablaba holandés. Él no hablaba nada de holandés y sí sabía francés, y le tenía que enseñar francés a los holandeses. Esto es como que nos manden a China a enseñar español sin saber nada de chino. Entonces lo que encontró es un libro que estaba traducido a los dos idiomas, holandés y francés, y le dijo a los holandeses, bueno, comparen y traten de ver, comparando, cuál es el significado de las palabras en francés y cuál es la estructura gramatical. Todos pensaban que iba a ser bastante desastroso, librados así al azar y a la autocapacidad de convencimiento, y en realidad terminaron el curso con bastante conocimiento de francés, y él terminó con bastante conocimiento de holandés. Y de ahí surge la idea de algo motivador y que respete la capacidad intelectual del otro y la libertad del otro de interpretación. Dice que en realidad llegamos a la escuela con un gran nivel de autoenseñanza, porque por lo menos llegamos a la escuela sabiendo hablar, y eso nadie nos lo explicó. Lo hicimos es escuchar, imitar, comparar, buscar, encontrar por azar, errar y volver a encontrar caminos, y lo logramos. Y después, cuando entramos en la escuela, resulta que la cuestión autodidacta se pierde bastante y empiezan modelos más explicativos. Y piensa que esos modelos explicativos son una especie de estructura de dominación, porque a través de una educación con sesgo yo estoy condicionando una respuesta. Bueno, todo un tema para discutir desde el punto de vista macro, pero probablemente es verdad que necesitemos generar generaciones con algún grado mayor de automanejo, porque se van a tener que manejar en conocimientos que todavía no existen, con trabajos que todavía no existen, y van a tener que tener una gran capacidad de autoinventarse. En el aspecto concreto de la alimentación, es un también conocido investigador químico que trae básicamente esto: ya que depositamos en el mercado la decisión en buena manera de aquello para darnos de comer, necesitamos que esto tenga un balanceo, y en ese balanceo, ¿no?, están las políticas del Estado, y dentro de las políticas del Estado está la política educativa. Pero que la política educativa sea eficiente, tenemos que entrenar a los docentes de la misma manera que a los médicos para que esa enseñanza sea eficiente. Pasamos a un grupo de cuestiones que tienen que ver más con lo psicosocial. La otra cosa que está fallando y que condiciona mucho el enfermar es la pérdida de las redes sociales y la percepción de soledad. Nosotros somos básicamente animales gregarios por evolución, porque la forma de superar las adversidades y poder luchar contra los enemigos o los predadores era juntarnos, y entonces los que se juntaban son los que sobrevivían, y entonces venimos con una estructura genética preparada para el gregarismo.
pero nos encontramos con un modelo cultural actual que preconiza todo lo contrario. Entonces, acá se establece una diferencia entre lo que sería la soledad, que sería la percepción, la situación de desagrado, de que tengo una red escasa de contención, con el aislamiento. El aislamiento es tener una red de contención pobre, pero no es percibirla como tal. Uno puede ser bastante ermitaño y no necesariamente sentirse mal por ello, pero uno puede a lo mejor tener una red que no parece tan limitada, pero sí tener la percepción de que sí lo es. Lo que aparentemente genera daño es esta sensación de soledad más que del aislamiento, y hay muchísima prueba, sobre todo en la órbita de las enfermedades cardiovasculares y también a nivel de las adicciones. Esto a través de mecanismos biológicos, porque hacen a nuestro corazón trabajar más, porque liberan hormonas que no les convienen, o porque nos ponen más inflamatorios, por cuestiones conductuales, porque cuando estamos solos tenemos más estilos de vida insalubres, y también por cuestiones psicológicas, porque tenemos más tendencia a ponernos ansiosos o deprimidos. Estos son los mecanismos por los cuales la soledad puede interferir con el control de los factores de riesgo. Y es un tema de relevancia. Algunos piensan que estamos ante una epidemia de soledad y calculan que aproximadamente el 20 a 30% de la población, en algunas encuestas, tiene esta percepción de soledad. Algunas cuestiones se van moviendo en ese sentido. Los ingleses armaron una especie de ministerio de la soledad, que depende un poco del Ministerio de Deporte, y en donde tratan de promover algunas cuestiones al respecto. Una es hacer que los médicos hagan prescripciones sociológicas. Se pusieron de acuerdo de qué van a considerar como soledad, y los que cumplen criterio de soledad los mandan a distintos talleres de vinculación. Otros es conseguir voluntarios que vayan a explicarle a la gente mayor cuestiones vinculadas con el uso de la tecnología, o financiar proyectos que tengan que ver con el uso de la tecnología, particularmente en gente mayor. Igual acá hay un sesgo, porque uno tiende a pensar que la gente mayor es la que más se siente sola, pero algunas estadísticas muestran que el pico de soledad se da actualmente en adolescentes y adultos jóvenes, baja en la adultez media y vuelve a subir en la gente mayor. Esta es una señora que se entrenó, Sonia, es una señora que se entrenó en Harvard, hizo su posgrado en Stanford, o sea que no es una chamullera, y que dice justamente que la conectividad social de las personas es el factor más relevante para la felicidad, la sensación de bienestar y por lo tanto el control de los factores de riesgo. Bien, hay algunos avances desde el punto de vista de la arquitectura que tienden a eso. Carriles más estrechos para que circulen los micros y los vehículos, y una población que gana espacio, con mesitas que empiezan a salir afuera para que la gente socialice, y con mini placitas para tratar de compensar la falta de espacios verdes, aunque sea poquita gente que se pueda juntar. O sea que hay gente también trabajando sobre este tema considerado de mucha importancia. Finalmente, el último tema es la hipercompetitividad y el consumismo. Tenemos un porcentaje de gente que está fuera del sistema, y el porcentaje de gente que está en el sistema no parece estar maravillosamente. El que está, en general, tiene como un estado de hipervigilancia. Está permanentemente con una sensación de amenaza de que otros no los ganen y que puedan ganar la competencia. Es entonces un estar pendiente del otro, pero no en un sentido positivo, sino estar pendiente desde que el otro no supere. La otra cosa que aparece, la hiposatisfacción, que aun cuando te establecen metas y logros, y cuando llegas a esas metas y logros, te das cuenta que esto no te alcanza, que vos mismo o que la organización o el mercado te vuelve a pedir metas más altas. Y desde el punto de vista del consumismo, una vez que compraste algo, hiciste el sacrificio para comprarlo, después te das cuenta que no te alcanza
y seguís buscando comprar más. Que lo que hace es, por un lado, activar la producción clónica de colamina, la adrenalina y la adrenalina, están muy vinculados al tema de la hipertensión, hace que nuestras glándulas suprarrenales produzcan corticoides, están muy vinculadas al tema de la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, y hacen también que nuestras estructuras glandulares produzcan sustancias inflamatorias que nos hacen propensos a los trastornos de inmunidad. Estas son las formas donde este estilo de vida también puede impactar en los factores de riesgo. Dentro de las cuestiones consumistas, a las cuales se le presta mucha atención, es la cuestión del consumismo tecnológico. Esta es una estadística de un especialista en marketing que armó un modelo que te predice la cantidad de horas que estás pegado a los smartphones, con exclusión de las horas que escuchas música o de las horas que estás hablando por teléfono. Incluye todo lo demás, el navegar, el chatear, el mandar mensajitos, y lo que se ve que en promedio estamos unas 3 horas por día. Y se ve que aproximadamente consultamos la pantalla del celular unas 39 veces en el día. Y entonces dice que si analizamos una expectativa de vida de 80 años y nos pasamos 3 horas por día y empezáramos a usar el celular desde el año 0, en realidad invertiríamos 11 años de nuestra vida con estas cuestiones tecnológicas, que influyen obviamente porque nos sacan de lo vincular, y al sacarnos de lo vincular también impactan en los factores de riesgo. Por otra parte, nos hacen perder empatía porque el hecho de no poder visualizar al otro hace que tengamos pocos registros de la reacción del otro y que empecemos a ser pocos empáticos. Muchas discusiones por chat suelen tener un nivel de agresividad mucho mayor que las discusiones presenciales, y en parte es porque perdemos la capacidad de ver la reacción del otro y el daño que estamos haciendo con el discurso virtual. Bueno, este es un economista, que es un libro muy interesante y que termina diciendo: sentimos que elegimos lo que deseamos, somos libres para hacerlo, pero no entendemos por qué deseamos aquello que elegimos y no somos libres en ese aspecto. O sea que en este aspecto también nuestra capacidad de decidir si compramos lo que compramos porque lo queremos o porque lo imponen es bastante relativa y discutible. Bueno, por si quedaban algunas dudas sobre el impacto del ambiente, les mostramos los mismos indios que se llaman indios Pima, que tienen geográficamente 2 distribuciones, una en México y otra en Arizona, en Estados Unidos. Los mexicanos guardan todavía muchas cuestiones culturales, tienen una alimentación más natural y están más reconocidos por su población, que es básicamente la población mexicana, tiene un fuerte componente indígena o nativo. En cambio, los que están en Estados Unidos están bastante marginados, viven de subsidios, viven tarjetas de alimentación, que obviamente son ricas en hidratos de carbono de absorción rápida, y como ven, están un poco más solos que los otros. Y las consecuencias en salud son notables, porque como tienen una genética favorecedora, enseguida cuando empiezan a aparecer los factores de riesgo del sobrepeso y obesidad, hacen diabetes y hacen formas groseras de diabetes. Uno se pregunta entonces, bueno, con ¿qué hacemos? Digamos, porque en definitiva, si el ambiente es tan determinante, bueno, lo que podemos hacer es utilizarlo como parte de la red de apoyo, siempre y cuando tengan un modelo parecido al viejito médico. Están tomando la presión los dos de la misma manera, pero no están haciendo la misma medicina. Uno parece más empático, más interiorizado, y seguramente es el que pregunta cómo vivís, qué comés, qué expectativa tenés. Sobre uno lo pueda poner en la red de apoyo. Y el otro es más impersonal y lo más probable es que nos convenga, nos damos vuelta y nos vamos y elegimos otro. Siempre de todas maneras, los componentes de las redes personales
implican una relación de ida y vuelta. O sea que no solamente la ayuda o el aporte que uno me puede brindar, sino la que yo le puedo brindar al médico, porque estamos los dos en el mismo barco. Encontré otra foto, pero no pudiera medir. Creo que obtenemos la salud mucho más en la vida cotidiana de lo que dice este gráfico. Creo que este gráfico le pone a los centros de salud una marcada importancia, mucho más gráfico, creo que es lo verde, y creo que las cosas en nuestra salud, pese a que los médicos no nos gusten, pasan mucho más por los determinantes ambientales y las cosas que podemos hacer con ellos. Esto me hizo acordar a este libro, a una parte del libro donde el Quijote, que está aparentemente menos chapista, cree que los molinos son gigantes y va a luchar contra los molinos, pone la lanza ahí en el medio de las aspas y sale volando. Las interpretaciones pueden ser múltiples. Yo rescato el de ser un tipo con iniciativa, de ser un tipo valiente, y es un tipo que arremete, aunque las condiciones de victoria sean condiciones limitadas. Quizá la única crítica que se le puede hacer es que se manda solo, y yo creo que con estas cuestiones del ambiente, por ahí el secreto es el ir juntos, ya sea porque uno decide dedicarse a la política, ya sea porque decide dedicarse a una asociación que presiona a los políticos para que tomen decisiones, o decide compartir algunas características culturales con sus núcleos más pequeños, como los núcleos de amigos o los núcleos familiares, pero siempre con alguien, y ahí uno tiene más posibilidades de avanzar sobre esto. Por ahí varias lanzas que se le coloquen al molino hacen que el molino se pare en vez de sacarnos volando. Hay respuestas desde el punto de vista comunitario. No es una utopía luchar contra el ambiente. Okinawa es uno de los lugares donde la vida tiene, donde la vida es más prolongada, donde la esperanza de vida es claramente mayor, y ellos manejan básicamente 3 elementos. Esto que se llama Moai: cuando naces te pegan a 5 chicas parecidas a vos, y esos te van a acompañar toda la vida, van a estar siempre con vos y van a ser parte de tu red de apoyo, más allá de que en la vida consigas otros amigos, son como amigos de nacimiento. Y como viven tanto, ya hay ejemplos de Moai, como es que tienen casi 90 años de antigüedad. Después tienen una cosa que se llama Ikigai, que es el encontrar un sentido a la vida, un sentido que reúna 3 condiciones: que te guste lo que vas a hacer, que seas bueno para eso y que sea socialmente útil. Está bien ganar un poquitito de plata, pero no con un criterio de mercado, sino con un criterio que lo que hagas y te permita sobrevivir también sirva a otros. Y el otro, que es el Hara Hajime, es vinculado a la alimentación, que por otra parte es bastante natural, y que dicen que tenés que comer hasta un 80% de tu capacidad de satisfacción. Esto quiere decir que cuando comes te tenés que quedar con un poquito de hambre, porque enseguida las hormonas de saciedad van a llegar, siempre vienen un poquito detrás que los alimentos, y te van a generar la sensación de saciedad. O sea que una respuesta cultural es posible, en mayor o menor grado. Y para terminar, les quería dejar un pequeño un recorte de una película y una pequeña reflexión.
ちょっとケア。いいのよ。お上がんなさい。そうかい？すまねえな。これ気にしましょうよ。ね？思い出さない？一番最初のランデブー。あの時も音楽会よ。それも同じ提供の未完成。あの時と今じゃ中身がまるっきり違うよ。聞いてがっかりするのおちさ。だって。あの時のメンバー大方ダンスホールで深夜稼ぎやってるよ。だってシューベルトまでダンスホールで深夜稼ぎしてるわけじゃないんでしょ。未完成交響楽は未完成交響楽だわ。ね？聞きに来ましょうよ。ねえ。今時10円の音楽会なんてあるもんか。ほらご覧なさい。B 券10円税とも。芸術は大衆のものだわ。今からお急ぎできれば間に合うわ。ね？早く行きましょうよ。ねえ。ねえ。ねえ。いいけんこれだくんな。いけないんですよ、そんな。あだくれって言えやしないよ。いりまへんか。10円ですよ。10円っていりまへんか。いいけん。俺にもこれだくんな。あとこれだけですよ。いいからそれだくんな。早くしろってんだよ。ずうぶしったらあれ。B 券はおしまいです。A 券ならございます。A 券ならございます。30円？おかしいな。ほら、コーヒー5円だろ。ほら、お菓子が5円だろ。やっぱり5円だわ。5円が4つで20円でしょ。うん。変だな。ああ、ミルクコーヒーでしてあるぜ。ミルクコーヒー2つ20円。お菓子が2つで30円。インチキだな。どうしましょう。行こう。すいません。はい、ありがとう存じます。30円いただきます。おついででよろしいんですよ。明日もらいに来る。いくら足りなかったんだい？ 10 円ですよ。売り物は主人自慢のコーヒー。女房手製の可愛いお菓子。私お客よ。いらっしゃい。おコーヒー1つ、それからお菓子。えい。
こかの店みたいにのろのろと、しかも港水のようなコーヒーは飲ませません。なるほど、ついていけるわ。ミルクいかがです？ミルクを入れても10円はいただきません。ちょっと未来のことなんか考えられるか。夢なんか絶対に持てないなんて言った人誰？Bueno, es una película muy conocida de un autor que se llama Akira Kurosawa. Muestra Tokio de la posguerra derruido por los bombarderos, una parejita sin un mango que empiezan a transcurrir un domingo con pocas posibilidades y se encuentran con algunos tropiezos. Por ejemplo, quieren ir a un festival de música y compran las entradas como se ve y las revenden a un precio que no pueden acceder, o quieren ir a tomar un café y por un poquito de leche le suben el precio a un precio olvidable que no pueden comprar, pero se las van arreglando. Primero muestran siempre una actitud solidaria con el chico que también estaba en la miseria y le dicen, no, tomá, te doy el alimento, estamos en el mismo barco, no tenés por qué pagarme, y empiezan a desarrollar un proyecto como el estilo Okinawa, para tratar de hacerse un porvenir, pero sin desconsiderar al otro y sin hacer lo que otros hacen en forma mercantilista. Y por otra parte, se entienden a los dos, tienen una mínima red social. Entonces lo que parece un domingo bastante complejo, termina bastante bien porque en realidad no es poco lo que tienen bastante. Él tiene una gran adherencia al cigarrillo, de hecho al inicio de la película ni siquiera puede bancarse una ya a medio fumar, agarra el cigarrillo hasta que llegue la novia y le dice no, déjalo, y después cuando termina el domingo ya la novia se fue, vuelve a encontrar una colilla, ya no hay nadie que lo controle, pero es capaz de decir, bueno, por este lado nos vemos. Y o casualidad no hay ningún médico que le haya dicho esto. Es un contexto social que fue favorable con pocas cosas. Creo que en parte así funcionan los determinantes ambientales.